Muy buenos días, hermanos. Vamos a también tener el tiempo de la lectura, preparar nuestros corazones para lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Y abrimos nuestras Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Gálatas, capítulo 4, versículos del 1 al 7. ¿Ya lo encontraron, hermanos? ¿Sí? Amén. La palabra del Señor dice: pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hasta aquí la lectura y vamos a dar pase al pastor Hugo. Buenos días con todos. Bienvenidos a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Villasol. Damos gracias a Dios por este tiempo especial de poder ahora también acercarnos a su palabra y poder compartir, ¿no?, de lo que Dios tiene para con nosotros. Hoy continuamos con nuestra serie Atesorando a Cristo. Y hoy vamos a ver el tema Atesorando a Cristo por las bendiciones de estar con Él. Hay muchas bendiciones de estar con Cristo. Vamos a orar para que Dios nos guíe. Oh Señor, en esta mañana nos acercamos ante ti con un corazón agradecido y queremos aprender a atesorarte más, amarte, a poder valorarte más. Señor, háblanos a través de tu palabra el día de hoy, que podamos reconocer las bendiciones que tú tienes para nuestras vidas, ser agradecidos y valorar lo que tú haces por nosotros. Háblanos, oh Señor, a través de tu palabra y la guianza de tu Espíritu Santo. Disponemos todo nuestro corazón, todo nuestro ser, para entender, y no solo entender, sino para aplicarlo, obedecer tu palabra en nuestras vidas. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchos cristianos muchas veces no están conscientes de las muchas bendiciones que tenemos de estar en Cristo. Muchas veces no estamos conscientes o nos hemos olvidado o no lo sabemos de las grandes bendiciones que tenemos por tener a Cristo en nuestro corazón. A veces incluso permitimos las dudas acerca de esas bendiciones de Cristo. ¿Conoces las bendiciones que Dios te da por estar en Cristo? ¿Conocemos? De repente no todas las bendiciones, o nos hemos olvidado, pero debemos recordarlo. La iglesia de Gálatas, a la cual se dirige el apóstol Pablo en esta carta, tenía un problema. Había olvidado, ignoraban que eran y tenían en Cristo. A tal punto que estaban aceptando ideas de aquellos que querían añadir obras, normas para la salvación por la fe en Cristo, ¿no? Querían poner, no, para que seas salvo en Cristo tienes que hacer esto, tal cosa, tal normas, leyes religiosas para que uno pueda ser salvo. Un poco que no habían entendido lo que ellos ya habían aceptado a Jesús como Señor y Salvador, pero aún querían otros meterles leyes, falsos maestros, falsas doctrinas.
Es por esa razón que el apóstol Pablo va a mostrar cuáles son las bendiciones de estar en Cristo. Pastor, ¿cuáles son esas bendiciones de tener a Cristo en nuestro corazón? Bien, aquí en este pasaje, Gálatas 4, 1 al 7, vamos a encontrar 4 bendiciones de estar en Cristo. Entonces veamos la primera. La bendición de ser libres por Cristo. Libres por Cristo. Nos dice, verso 1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el día del tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Estábamos bajo esclavitud. O sea, antes de conocer a Cristo, estábamos en esclavitud. Éramos esclavos. Pastor, ¿que yo era esclavo? Sí, eras esclavo. Cuando tenías a Cristo, eras esclavo. Veamos qué nos dice el texto. Primero dice, un niño debe esperar a ser mayor de edad para obtener la herencia y libertad. Nos dice, ¿no? Mientras éramos niños. Acá dice, hace esa comparación en el contexto del Nuevo Testamento, en el tiempo de Jesús, ¿no? Había la esclavitud, entonces había el hijo del dueño, del amo, pero también hay esclavos, ¿no? Que estaban ahí. Incluso al hijo del amo había maestros, personas que estaban a cargo para enseñarle, guiarlo, conducirle, ¿no? Entonces hace esa ilustración, esa referencia. Dice, un niño debe esperar a ser de mayor de edad para obtener su herencia y libertad. Mientras está siendo niños, está falto de madurez. Debe ser dirigido por reglas y así también antes de que nosotros llegamos al Evangelio, de la misma manera nosotros estábamos esclavizados a los rudimentos del mundo. Los rudimentos del mundo, los principios de este mundo, los cuales son enseñanzas elementales, son reglas por las cuales la gente, tanto judíos como gentiles, buscan lograr cada cual su manera la salvación por sus propios esfuerzos. Judíos y gentiles. Gentiles es no judíos. O sea, todos, de una manera, buscan alguna forma de buscar o obtener la salvación. Los judíos en querer ser estrictos en cumplir sus leyes. Los no judíos, los gentiles, en tratar de que su religión y sus dioses paganos, sus ritos, de esa forma buscar y tener salvación. Pero eso lo sujetaba a esclavitud, al querer obedecer esos reglamentos, esas reglas, esas religiones, esas normas, a esclavitud, porque no podían librarse de eso y menos obtener salvación. Ahora, no había nada malo en la ley mosaica, en la ley de Dios, pero cuando los judíos empezaron a considerarla y a añadirle reglas como medio para conseguir la salvación, aquella ley los esclavizó. Incluso le añadieron leyes, ¿no? Como el día de reposo, que no puedes caminar más de cuantas cuadras, que no puedes hacer tal cosa, que no puedes recoger espigas, no puedes recoger, no hacer cosecha, varias cosas, y ponían límites para todo. La ley había, pero ellos añadieron más cosas a esa ley, y así en varios aspectos. Entonces, queriendo cumplir esos aspectos religiosos, normas, reglas, era imposible hacerlo. Se hicieron esclavos. Como mucha gente religiosa a veces hace procesión, rezos, para obtener perdón de Dios, obtener salvación. O los que no creen, o no son cristianos, pero creen en Buda, en otros dioses, tratan de hacer normas religiosas, y querer agradar a ese Dios, entre comillas, y hacer actos religiosos que al final los esclavizan y no logran salvación. Ese es el problema
que había en la humanidad. Entonces, hombres, sean judíos o paganos, fueron puestos bajo esclavitud. Eran esclavos, estaban bajo cadena por todas estas cosas. Pero Cristo nos hizo libres de la esclavitud de esa ley. Verso 7 dice, y así que ya no eres esclavo. En Cristo ya no somos esclavos. Dile al que está a tu lado, ya no soy esclavo. Somos libres en Cristo. Somos libres en Cristo. Los creyentes ya no son menores, viviendo en esclavitud bajo la tiranía del pecado. Ahora han alcanzado plena edad adulta como hijos de Dios. Ahora son libres y han recibido el don del Espíritu Santo. Libres. Entonces, libres de esa esclavitud, de obedecer esa ley. Y lógicamente también libres del pecado. Somos libres en Cristo. Entonces, de ese tipo de esclavitud. Esa es la primera bendición que tenemos en Cristo. Somos libres. Muchas religiones en el mundo colocan muchas demandas y normas para alcanzar la salvación. Pero una de las bendiciones de estar en Cristo es que no necesitamos hacer obras o cumplir leyes o normas o penitencias para poder ser salvos. Debemos estar agradecidos, muy profundamente agradecidos a Dios, porque no existe esfuerzo alguno para lograr la salvación. Solo es a través de creer y recibir a Cristo. Creer en Cristo, recibirlo a Cristo. Y ahí somos libres de esa esclavitud. ¿Cuántos son libres aquí? Muy bien. Damos gracias a Dios. Segunda bendición, que va muy de la mano con el primero. La bendición de ser rescatados por Cristo. O redimidos, como dice el texto. Dice el texto, verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimirse a los que están bajo la ley. Redimir, rescatar, pagar un precio para liberar, para redimir, para rescatar. Lo leemos ahora en la versión NBI, nueva versión internacional. Dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nació bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para rescatarnos, para redimirnos. La venida de Cristo fue para rescatar y liberar al hombre del pecado y de la ley. Vino en el cumplimiento, en el tiempo propicio, adecuado, dice, en el cumplimiento del tiempo, dice, ¿no?, que Dios estableció. Dios entra a la historia de la humanidad, o Cristo entra en la historia de la humanidad en el tiempo establecido por Dios Padre. Era el mejor tiempo, por muchas razones. Era el momento apropiado. Dios, cuando hace las cosas, es en el tiempo adecuado. A veces pensamos, este es el tiempo, pero no es el tiempo, es el tiempo de Dios, y es mejor hacerlo así. Y Dios mandó a Jesús en el momento más adecuado. Algunas razones, por ejemplo, que era el tiempo que viniera Jesús en esa época. En esa época estaba el imperio romano, el que estaba gobernando. Por ejemplo, el idioma griego es el que se difundía. Nos ayudó para que el cristianismo pueda difundirse rápidamente, ¿no? Se tradujo la Biblia en el idioma griego y todos podían hablar el idioma griego o entender el idioma griego además de sus idiomas natales. Eran varias naciones, muchos pueblos, muchos dialectos, muchos idiomas. Pero el griego era algo muy parecido al inglés hoy en día, que la mayoría conoce, sabe al menos lo básico. Entonces, de esa forma era para poder difundir el evangelio. Además, había sinagogas
Una de las estrategias que había de la iglesia del primer siglo para evangelizar, Pablo, era primero buscar las sinagogas de una ciudad y ahí encontrar a los judíos, predicarles, y de ahí luego ir donde los no judíos, o los gentiles. Había sinagogas no solo en Palestina, sino en diferentes partes del imperio, porque habían sido esparcidos los judíos por todo el imperio. Y había entonces, donde ellos se reunían, había sinagogas. Era un momento adecuado para donde ir, evangelizar. Incluso muchas sinagogas se convirtió en lugar donde se comenzaban a congregar los cristianos. Entonces, los caminos romanos habían establecido pavimentos, transportes para movilizarse. Eso ayudaba para que pueda fluir el evangelio. Entonces, y así podemos añadir varias cosas más. Dios hace las cosas hermosas a su tiempo. Jesús vino en cumplimiento en el tiempo adecuado para rescatarnos. Fue nacido de una mujer. Eso implica que Jesús, aparte de tener naturaleza divina, tenía que tener naturaleza humana. Tenía que tener esa naturaleza divina como la humana, la divina, para poder dar su sacrificio de un alto valor, alto precio. Era el Hijo de Dios mismo, hecho hombre, que se da en sacrificio por nosotros, ¿no? Hoy estamos recordando eso en la Santa Cena, el sacrificio que hizo Jesús por nosotros, de alto valor, de alto precio, para librarnos de las tinieblas y trasladarnos al reino de la luz eterna. Y tenía que hacerlo como hombre también, para pagar el precio y tomar nuestro lugar y así rescatarnos. Nos dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladando al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Miren, este versículo es muy oportuno. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas, donde éramos esclavos. Sin Cristo estábamos en el reino de las tinieblas y estábamos esclavos al pecado, a Satanás, a las leyes, esclavos. Pero nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, al reino de los cielos. Ahora somos parte de la familia de Dios, del reino de Dios. En quien, dice en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre. Por su sangre, Él pagó, nos rescató, pagó el precio para nuestro rescate, el perdón de pecados. Ahora, también nos dice que nació bajo la ley. Está bajo, cuando nace Jesús, cumple toda la ley. Está obligado a hacerlo. Incluso lo que demandaba la ley como penalidad. Estuvo dispuesto Jesús a sufrir las penalidades de la ley, satisfacer todas las demandas de una en perfecta obediencia, para lograr así la salvación por nosotros. Jesús cumplió toda la ley, no pecó en nada y cumplió la ley, e incluso lo que la ley demandaba, que si uno pecaba, la paga del pecado es muerte, y Él cumple, paga el precio de la muerte por nosotros, aunque Él no era pecador, pero Él tomó nuestro lugar para poder salvarnos. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El problema era ese. El pecado entró por Adán y Eva y lo heredamos, y todos somos pecadores. Y estábamos bajo condenación, bajo juicio. Pero Cristo nos rescató, pagó el precio del rescate. Éxodo 21:30. Si le fuere impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto. En el sistema de la esclavitud que había en ese tiempo, si un esclavo quería ser libre,
Alguien tenía que pagar el precio de su rescate. Ahora, ¿ese precio era barato? Era alto precio que tenía que pagar el amo para rescatar. Pagar el precio y entonces era lo redimía. Eso es redimir. Pagar el precio del que está esclavo para que ya esté libre y ya no esté bajo condenación. También está la figura del que está preso en una cárcel bajo pena de muerte. No, el que está en la cárcel bajo pena de muerte solo está esperando que venga el día de su ejecución. En ese caso no había silla eléctrica, no había la horca. En ese tiempo los romanos que usaban la cruz. Ahí a los que eran malhechores, a los que habían sido revolucionarios, a todos esos los crucificaban en la cruz. A Jesús la cruz era un símbolo de pena de muerte, como la horca, como la guillotina, silla eléctrica. Eso era para el tiempo de Jesús. Entonces, Él muere en esa cruz, pagando el precio de su propia vida para el rescate. Porque la paga del pecado es muerte. La ley lo demandaba. Jesús lo cumplió. Tomó nuestro lugar. Pagó el precio. ¿No? Hoy hemos recordado el cuerpo, su sangre. Y nos compró para liberarnos de la condenación eterna. Para que ya nosotros no vayamos a esa condenación. Y lo peor es la condenación eterna de irnos al infierno, lejos de Dios por la eternidad. De eso nos ha librado. Nos ha rescatado Jesús. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, Él nos ha rescatado de eso. Ya no vamos al infierno. Ya no hay una maldición sobre nosotros. Ya no hay una condenación sobre nosotros. Jesús pagó el precio para que seamos rescatados y tener nosotros vida eterna. Entonces, es hermoso saber que Dios tiene control de todas estas cosas. Sabía el mejor momento para enviar a Jesucristo, aquel que cumplió todas las condiciones de la ley, y así poder rescatarnos y darnos salvación. Cristo nos salvó de su muerte, con su muerte, ¿no? Con su sacrificio. Por eso ya no estamos bajo condenación, sino ya no estamos bajo la maldición, sino ahora somos libres. Ahora estamos libres de toda condenación, porque Él derramó su sangre para rescatarnos y darnos vida, vida eterna, vida nueva. ¿Cuántos son agradecidos por eso? Qué maravilloso, ¿no? Cristo lo que ha hecho por nosotros. Nos ha librado, nos ha rescatado, nos ha redimido, ¿no? La palabra que dice el texto. Tercero, ¿qué tercera bendición encontramos en este texto de Gálatas? La bendición de ser hijos de Dios por medio de Cristo. Seguimos con el verso 5, la lectura. Dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Somos adoptados como hijos de Dios. Mira, Dios no solo quería librarnos del pecado o estar bajo la ley, ¿no? No solo nos ha liberado del pecado, de la condenación, nos ha rescatado.
no solo eso, sino Dios quería hacernos miembros también de su propia familia. Eso implica que nos ha adoptado, nos ha hecho sus hijos y nos ha incorporado a su familia. Y implica tener una imagen nueva, la imagen de Cristo, con un modelo de hombre nuevo. Que seamos a la imagen de Jesucristo. Dios te ha liberado, te ha rescatado. Ahora te ha hecho su hijo. Eres parte de la familia de Dios, que es su iglesia. Pero ahora como hijo, Él quiere que seas e imites a Jesucristo, seas a la imagen de Jesús. Jesús es nuestro modelo de hombre nuevo. Nos debemos parecer, ser como Cristo, nuestro modelo. Cuando antes de hacer una cosa, ¿qué haría Cristo estando en mi lugar? ¿O qué me dice su palabra en esta situación? Que vean a través de mi actuar a Cristo, que vean la imagen de Jesús, que yo reflejo a Jesús. Por eso, en los primeros siglos de la iglesia, llamaban a los creyentes cristianos, cristitos. ¿Por qué? Porque reflejaban, querían ser como Cristo. Eso es lo que tiene que pasar en nuestras vidas. Tenemos que ser como Cristo. Al sernos Dios, nos ha liberado, nos ha rescatado y somos hijos de Dios para que seamos a la imagen de Jesús. Romanos 8:29 dice, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Somos hermanos. Y en esta figura Él es el hermano mayor y a Él debemos seguir y ser conforme a su imagen. Los padres terrenales podrían amar mucho a sus hijos adoptivos, ¿no? A sus hijos de corazón. Y qué bueno es. Pero en esta imagen con Dios no solo es superior, ¿no?, a cualquier hombre humano que adopte. Él nos ha adoptado, pero no solo nos ha adoptado para hacernos hijos de Dios. En esa adopción, algo muy especial Dios ha dado. Ha impartido de su Espíritu Santo. Porque sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, por el cual podemos clamar y decir, Abba, Padre. Nos ha puesto el Espíritu Santo. Para nacer de nuevo, tenemos que tener el Espíritu Santo, en el cual nos ha adoptado y nos ha hecho sus hijos. Somos hijos de Dios por adopción. Y la garantía de eso es de que el Espíritu de Dios mora en nuestros corazones. Nadie puede ser hijo de Dios si no tiene el Espíritu de Dios. Si no ha nacido de nuevo, si es que no tiene el Espíritu en su corazón, el Espíritu de Dios. Esa es la garantía, esa es la muestra, es de que es uno hijo de Dios, de que uno ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, que Dios te ha liberado, que te ha rescatado o te ha redimido y que eres hijo de Dios. Es porque tienes el Espíritu Santo en tu corazón. En el momento de tu conversión ha sido así. Si no lo tienes, aún no eres salvo. Pero si lo tienes, tienes la capacidad de decirle, Abba, Padre. Entonces, todo hijo de Dios tiene morando en su corazón el Espíritu Santo, Dios el Padre, el cual nos ha adoptado como hijos y el cual envió su Espíritu para estar en nuestros corazones. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud
para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Miren, por el espíritu de adopción, el Espíritu Santo podemos decir, Abba, Padre. Es importante. Y el corazón es el centro del ser humano. La mente, la voluntad, no solo las emociones. Cuando habla corazón en la Biblia, no solo es emociones. Habla la mente, la voluntad, todo nuestro ser. Allí, ¿quién debe dirigir? El Espíritu de Dios. Cristo en nosotros, a través de su Espíritu. De dirigirnos y poder así dar un buen testimonio que somos hijos de Dios, que Él nos ha adoptado, y podamos clamar y decir, Abba, Padre. Abba significa decirle, Padre mío, papito. Es una íntima expresión de comunión, de confianza filial, de familia, ¿no? Como en casa, a tu papá le dices, papito, papito, padre, ¿no? Papito, con cariño, con confianza. Ahora eres hijo de Dios, te ha adoptado y te ha puesto espíritu, y ese espíritu aún te da esa capacidad de poder decir, Abba, papito. Podemos acercarnos, no es una falta de respeto a Dios, es una expresión de cariño, decirle a Dios, a un papito, Abba, Padre. Jesús lo hizo, ¿no? Aún clamó a Dios Padre, ¿no? Cuando estuvo en el momento de angustia en Getsemaní, Abba, ¿no? Padre, Padre mío, papito, le dijo también. En momentos de alegría, en momentos de crisis, podemos acercarnos en esa confianza, porque Dios nos ha hecho sus hijos, te ha adoptado. De repente no has experimentado de tener un padre o tener una familia, ¿no? Porque hay muchos padres que a veces abandonan el hogar o nunca han reconocido a sus hijos. Pero ahora Dios te ha adoptado y te ha hecho parte de su familia. Sea cual sea tus antecedentes, ahora tienes un Padre celestial, que es Dios. Y te ha puesto en una familia, que es la iglesia. Mira, ahí está tu familia, tus hermanos en Cristo, los están alrededor tuyo. Somos hijos de Dios y somos parte de su familia. Cristo lo logró en la cruz por nosotros. Y ahora podemos decir, Abba, Padre, porque tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Estamos agradecidos por ello? Si alguna vez no experimentaste lo que es tener un padre, entonces ahora eres parte de esta familia. Ahora Dios, tu Padre, nos concede esa alegría, el derecho de ser Él nuestro Padre y ser miembro de su familia. Ese privilegio de llamarnos hijos de Dios y poder llamar a nuestro Padre Celestial a un papito. Poder comunicarnos de esa manera íntima y profunda por medio de su Espíritu Santo que vive y mora en nuestros corazones, dándonos la seguridad de ser salvos y tener el perdón de sus pecados. Cuarta bendición. ¿Qué hemos visto hasta ahora? ¿Cuál era la primera bendición? Somos libres, ¿no? Segundo, rescatados o redimidos, ¿no? La palabra en el texto. Rescatados de toda condenación, ¿no? Y tercero, somos hijos de Dios. Nos ha adoptado. Y la cuarta, que va con la mano de ser hijos de Dios, la bendición de ser herederos de Dios por medio de Cristo. Somos herederos. Por eso dice el verso 7, continuando, dice, también herederos. Ahora, si somos hijos, nos ha adoptado, ahora somos herederos de Dios por medio de Cristo. Somos herederos también.
Si eres hijo de Dios, todo lo que le pertenece, lo que Dios quiere darnos, es nuestra herencia. Somos herederos. Entonces, una vez que un hombre ha creído y aceptado a Cristo como su Salvador, desde ese momento el hombre, bueno, incluyendo las mujeres, ya no es esclavo, es libre para ser un hijo de Dios. Ahora, puede acercarse confiadamente con un tono de gracia, llamarle a Dios Abba Padre, como también pasa a ser ahora heredero de Dios. Recordemos lo que dice el verso 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores, curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Como vimos al inicio, el niño debe esperar de ser mayor de edad para obtener su herencia. Aunque el heredero es legal y dueño de todo, tanto él, al igual que el esclavo, no puede tomar posesión de su herencia. Entonces, el niño, estando bajo tutores, guardianes, los cuales lo cuidan, o curadores, mayordomos, ellos cuidarán su herencia. Pero los que aceptan en Cristo, entonces, como su Señor y Salvador, ya no son esos menores de edad, viviendo en la esclavitud bajo la tiranía del pecado. Ahora comienzan a disfrutar como hijos de la herencia de Dios. Ya no estamos bajo esa tutela que era la ley, era como los tutores, los que nos guiaban. Ya no estamos, comparando esto con los judíos. Ya no estamos. Ya hemos visto que somos libres, nos ha rescatado el Señor, nos ha hecho sus hijos. Pero ahora ya estamos disfrutando de la herencia de Dios. Y recibiremos toda su herencia en plenitud cuando estemos allá en el cielo. Pero ya estamos disfrutando ahora, en el presente, como hijos de Dios, parte de la herencia de Dios. El mismo término heredero ya implica que la salvación del creyente como hijo de Dios no es algo que él paga, sino que es un regalo de la maravillosa gracia de Dios. La salvación misma es herencia de Dios. O sea, ya somos salvos, no por nuestros méritos. Cuando tú tienes una herencia, no es de que tú lo mereces o tú lo has trabajado, son tus papás que te lo dan, ¿no? Una propiedad, un terreno, un carro, no sé, lo que te dio Dios, y incluso te lo anticipan, ¿no? Estando en vida te lo dan. Y entonces tú comienzas a disfrutar. La salvación no es por obras, por méritos nuestros, es por lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Y Dios nos da como herencia, porque al momento de la salvación nosotros nos hemos hecho hijos de Dios y herederos. Y entonces tenemos salvación, vida eterna. Ya lo disfrutamos, ya somos salvos, ya tenemos vida eterna. Aunque muramos físicamente, nuestra alma ya no va al infierno, sino va al cielo. Ya tenemos esa herencia para nosotros. Entonces, somos herederos de las bendiciones que recibimos por ser hijos de Dios. Hemos recibido el Espíritu Santo, somos justificados, tenemos una relación personal con Dios y esta es hacia la eternidad. Y muchas más cosas podemos decir. ¿Sabes que Cristo lo que está haciendo también allá en el cielo, está preparando una morada para ti? ¿Sabes eso? Hay una morada que está preparando para cada uno de nosotros, parte de la herencia que Dios tiene para nosotros. Entonces,
no somos esclavos de nada ni de nadie. Enfáticamente porque podemos decir que somos libres de toda condenación del pecado. Somos hijos de Dios con todos los derechos y herederos de todas las bendiciones de nuestro Dios. Mira todo lo que logró Jesús en la cruz por nosotros y lo hemos recibido en el momento de nuestra conversión. ¿Estamos agradecidos por eso? Debemos conocer claramente cada una de estas bendiciones que Dios nos ha dado. Y hay muchas más, solo hemos visto 4 en este texto. De las bendiciones que Dios nos ha dado al depositar nuestra fe en Él para poder ser agradecidos y tener entonces seguridad de que todo lo que Dios nos ha puesto en nuestros corazones, porque ahora tenemos su Espíritu Santo también morando en nosotros. De esta manera podemos disfrutar del amor y la presencia de Dios cada día. Qué maravilla, ¿no? Hemos visto entonces las bendiciones que tenemos de estar en Cristo, por lo cual debemos atesorar a Cristo en nuestro corazón, amarlo, que sea el primero, anhelarlo cada día. No descuidemos nuestra comunión, nuestra relación con Dios. Seamos obedientes, seámosle fieles, seamos agradecidos. Somos libres, hemos sido rescatados, somos hijos de Dios y al ser hijos de Dios somos herederos de Dios. ¿Estamos agradecidos entonces? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, por todas esas bendiciones que tenemos por medio de Cristo en nuestras vidas, en nuestro corazón. Gracias porque tú nos haces libres. Ya no somos esclavos hacia el pecado, ya no somos esclavos a un sistema religioso, a las leyes religiosas. Nos has liberado. Nos has rescatado de la condenación eterna. Nos has rescatado de ir al infierno. Nos has rescatado de esa manera de vivir en la cual estamos y que estaba bajo condenación. Y no solo eso, nos has hecho hijos tuyos, nos has adoptado. Y podemos decirte papito, Padre, papito, Señor, gracias. Porque nos has dado tu Espíritu Santo y mora en nosotros. Por lo cual podemos clamarte, decirte papito, Señor, y ser agradecidos por todas esas bendiciones, oh Señor. Y aún nos has hecho herederos de Dios. Cuántas promesas, cuántas bendiciones, cuánta herencia, Señor. Padre, que no tengamos un corazón ingrato, que te podamos servir, que te podamos amar, anhelar, atesorar en nuestro corazón. Oh Dios, gracias. Si hasta este momento no has sido agradecido a Dios o te olvidaste de esto, comprométete de tener un corazón agradecido a Dios, valorar lo que hizo Cristo en la cruz por ti y por mí. Pagó ese alto precio para rescatarnos. Que podamos serle obedientes, que podamos ser buenos hijos de Dios, que seamos buenos cristianos, que podamos obedecer su palabra. Comprométete a hacerlo. Y si aún te das cuenta que no tienes a Cristo en tu corazón,
Es el momento de permitir que Cristo venga a reinar tu vida. Es el momento que Él te libere, que te rescate, que te haga su hijo. Lo único es que creas, te arrepientas de tus pecados y lo aceptes a Él como Señor y Salvador. Si quieres hacerlo, haz esta oración y dile: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que tú has venido a esta tierra para salvarme, para morir por mí. Lo hiciste por amor. Y ahora reconozco mi pecado, reconozco mi necesidad y te acepto a ti como mi Salvador, como el Señor de mi vida. Señor, quiero ser libre, que me rescates. Señor, gracias. Seguimos orando. Has hecho esta oración de recibir a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Quisiera orar por tu vida. Puedes levantar tu mano y yo estaré orando por ti. ¿Has hecho esta oración? Si has estado dudando o has estado de repente no reconociendo todas estas bendiciones, sea ahora agradecido a Dios. Que Cristo sea el centro en el corazón tuyo y dile: Señor, quiero que tú seas el centro. El Señor, quiero atesorarte, anhelarte, que seas el primero en mi vida, que pueda, Señor, servirte, que pueda, Señor, honrar tu nombre. Tú eres el Salvador y Señor. Gracias por lo que hiciste en la cruz por mí. Gracias te damos. En el nombre de Jesús oramos de esta manera. Amén.